Así es, Blanca, buenas tardes. Pues bueno, pues estamos, mira, en la plaza del Pilar. Fíjate qué corro hemos montado. Se encuentra conmigo Jesús, el caracolero. El caracolero. Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Qué alegría, qué color, qué fiesta, qué ganas teníamos de esto, Mucho, porque después de lo que hemos pasado con el COVID, había ganas de volver a salir a la calle, reivindicar la escultura tradicional aragonesa y el carnaval tradicional. Bueno, el COVID de momento no vamos a nombrarlo, que estamos de fiesta. Hoy lo curamos. Estamos viendo una danza tradicional de carnavales. Sí, este es el baile de la zorra, que se bailaba en diferentes pueblos de la provincia de Teruel. Hay que decir que la gente no se asuste desde casa porque el carnaval es un poco también estos nombres, ¿verdad? Sí. Nombres groseros, No, hay que reírse, ese es un poco nos ocultamos detrás de la máscara. Exactamente, todo es para divertirse y pasarlo bien. ¿Cómo se llama? El baile de la zorra. ¿Y qué El baile de la zorra. Nada, simplemente la gente va bailando y cuando pare la música, pues las que llevan las escobas, al que no se agache le darán un escobazo. Vale, esas dos personas detrás que van con escobas que son como los demonios. Son los diablos, vale, los diablos que representan, pues nada, la comarca del Matarraña, que hay allí muchos personajes de diablo, en Torre del Conte, etcétera. Esto me suena bueno y tenemos que recordar también, tenemos a... Oiga, yo no me he agachado, me he agachado sin agacharme, ¿qué significa eso? Pues nada, que te tenías que haber agachado. Vaya. Entonces en el fondo pues se corrían con cuerdas, con cinturones, eran bailes divertidos, muchas veces un poco salvajes. Bueno, tradiciones aragonesas acompañadas también por música aragonesa, en este caso los gaiteros del Raval. Bueno, somos la Escuela Municipal de Música y Danza, son alumnos que han salido de la escuela, del ayuntamiento, y han creado diferentes grupos como los gaiteros del Raval, Bucardo, en fin, diferentes colectivos. Y las bailadoras crearon una asociación que se llama la Asociación La Espera, que son las que han trabajado los personajes de carnaval, muchos de los personajes de carnaval. Nos tenemos que agachar, Jesús, ¿no? Vamos a agacharnos. O sea, quiero decirte que lo que intentamos es que desde la escuela... ¡Ay, que me da miedo, que me da miedo! Puedan trabajar que te lleves un escobazo. Que han salido de exalumnos, unos tocando y otros bailando. Porque la música popular sin baile no tiene sentido. Tienes toda la razón del mundo. Vamos a acercarnos, si te parece, a mi compañero de cámara, porque bueno, hemos dicho antes, Blanca, que en esta tradición, en esta danza, se pueden ver muchos disfraces de Aragón. En tu caso, eres el caracolero que eres, ¿y a quién me estás hablando tú? Bueno, más o menos se podría representar al pueblo de Agüero, porque hay muchos dichos. Vale. Me llevas caracoles colgando. Y caracoles colgando por todo. Pero me llama la atención este disfraz que está aquí. Es la madama pobre de Luco de Giloca. A ver, la madama de Giloca, la madama pobre. Sí, de Luco de Giloca, sí. Oye, una pregunta, ¿todos los pueblos de Aragón tienen su disfraz? Hombre, hay muchos pueblos que lo han hecho como señal de identidad. Por ejemplo, el Luco de Giloca, Bielsa, son pueblos que han reivindicado esos personajes tradicionales que había en el pueblo. Quiero conocer alguno más. Mira, vemos allá la máscara de Azteca. A ver, vamos a buscar alguno que esté por aquí. Mira, y hay uno verde muy curioso. La hiedra. La hiedra. Sí, que se han encontrado varios ejemplos en Bielsa, pero nada, vestirse con hierbas. Es algo muy reivindicar la primavera, el renacer de la naturaleza. En total, ¿cuántos disfraces hay de Aragón aquí? Pues mira, tenemos el diablo del Matarraña, aquellas que van de mascaretas contra... Bueno, si te parece, vamos a parar aquí y luego conectamos otra vez, seguimos disfrutando de este pasacalles y aprendiendo mucho de la cultura y tradición aragonesa, que vemos que hay mucho. Gracias. Mucha animación. Y el plan del que estamos disfrutando ahora mismo es de este pasacalles aragonés que está recorriendo las calles de Zaragoza y de que Imanol está aprendiendo mucho. A Imanol y todos los espectadores, claro. Así es, Blanca, bueno, aquí continuamos nosotros celebrando este pasacalles, este carnaval. Me acompaña Gaby, que lo primero que tengo que preguntar, Gaby, ¿de qué vas disfrazada? Pues voy disfrazada de madama rica de Luco de Giloca. Oye, esto es muy complicado, porque antes hemos conocido a la madama pobre, que iba así, que parecía un cajón. ¿Y usted qué lleva? A ver. Pues yo llevo mis prendas más fabulosas, más bonitas, más caras, y tengo que pues representar el lujo, ¿no? Eso sí. No quiero que me conozca nadie porque tengo prohibido salir en carnaval. Entonces tenemos que ir bien tapados para que no nos conozcan nuestros maridos. No sé si me gusta a mí mucho esto de entrevistar a gente que no sé quién está detrás de la máscara. Pues bueno... Porque a mí me estáis poniendo todos cara hoy, ¿eh? Sí. Hombre, si quieres me bajo un poco, pero me subo. Lo importante en los bailes tradicionales que estamos viendo y disfrutando, en este momento...
¿Qué estamos viendo? La bajadilla de Alarma, luego San Juan y San Roque. ¿Tiene alguna historia? Pues bueno, historia, pues son, o sea, precisamente esa no me la sé bien la historia. No pasa nada, lo que te acuerdes. Pues hombre, son de tipo pasacalles y todo cuando se, pues a San Roque y todo que se celebran las fiestas, claro, normal, no sé cómo explicarte. Hay una pregunta importante. ¿Esta danza es también de carnavales? No, Es no, festiva. es festiva. O sea, es que hay unas cuantas que son de carnaval, pero claro, el resto ya es, pues tenemos la fiesta de tradicional, cuando bajan al santo y se le hace la comitiva al santo, ¿no? Pues entonces estas danzas son rituales de ese... Vale, pues dicho esto, si te parece, vamos en busca de estos disfraces de carnavales aragoneses que me encantan. Vamos por aquí, por ejemplo, vamos por aquí. Yo pregunto, si no te suena, pasamos a otro, ¿vale? La botarga. La botarga, a ver, por aquí. La botarga por aquí. Este concretamente, Gaby, ¿de dónde es? De botarga, ella te lo sabe desde mejor. Es que no te salgo nada. ¿Cuál es tu disfraz? Es de botarga de las escuelas de Almudel. Vamos a enseñarlo bien. ¿Qué representas? Pues mira, la botarga es el que... No pasa Perdona, nada, estamos cansados de tanto bailar. Ya, Eso es bueno, es alegría estar cansado. es un personaje que va recorriendo el pueblo ¿Sí? y va pidiendo pues aguinaldo o que le den algo de comer o... Es un personaje festivo. Recordaros qué pueblo era, que no ha quedado muy claro. Es las cuevas de Almudel. Es de la comarca de Cuencas Mineras. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy de geografía, Sí, es algo que yo he aprendido mucho yendo a la escuela municipal y justo con lo que es el folclore he aprendido mucho de las comarcas y de mi tierra. ¿Usted cree que la gente de Aragón es consciente de lo bonito que es nuestro carnaval? En absoluto. Y es más, a veces lo miran y lo juzgan porque hay carnavales mucho más vistosos y llamativos, pero merece la pena que le dediquemos un poco a estudiarlo, a conocerlo y, bueno, pues a participar en ello. Y algo muy importante, a disfrutarlo, que el carnaval también es festivo. Por supuesto, eso es lo principal. Si usted algún fin de semana de carnaval se coge el coche y arranca para algún pueblo o localidad de Aragón y disfruta. Pues mira, ya hace un par de años que sí que lo solía hacer, pero ahora está todo rarito y de momento no. De momento con este ya tenemos suficiente, pero todo llegará. Este año y los que van a venir más adelante. Exacto, todo llegará. Pues nada, gracias. Oye, continuamos con... ¡Ah, mira! ¿Cómo se llama este disfraz? ¡Amontato! ¿Cómo? ¡Amontato! Vale, última pregunta. ¿De dónde es? ¿De qué pueblo o localidad? Del carnaval de Bielsa. Simula una abuelita que está llevando a Cotereta a su nieto mayor al carnaval. Ya, voy a decir a mi compañero Alberto que venga por aquí. Vamos a dejarnos un poco de la música, que si no me cuesta a mí mucho hablar con ustedes. Uy, va, que nos chocamos. Qué jaleo, sí, madre mía. Bueno, este disfraz sí que es un poco jocoso, ¿no? No, a mí me gusta, es muy representativo de allá arriba, no solo de Bielsa, sino de otros lugares, pero sobre todo de Bielsa. ¿Y lo ha elaborado usted? ¿Cómo? ¿Lo ha elaborado usted? Sí, está tallado por nosotros, entre mi marido y yo, sí. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Y nosotros continuamos con este pasacalles de carnavales. Lo dicho, conociendo más disfraces de nuestra tierra, que son preciosos, como pueden ver. La verdad que sí, hay que disfrutarlo y hay que valorarlo, que es el nuestro, Imanol, claro que sí.